Señor para esta tarde se encuentra en Ageo. Ageo está después de los Salmos, después de Daniel. Ageo. Ageo capítulo 1. En el verso 2. Ageo capítulo 1, en el verso 2. Ageo capítulo 1, versículo 2. Amén. Estaremos dando lectura en el nombre del Señor. Amén. Dice así la palabra del Señor. Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: Este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Que el Señor bendiga la lectura de su palabra. Amén. Nos bendiga en esta tarde. Amén. Estaremos pasando a lo más importante de cada servicio. ¿No es cierto? Todo es importante. Alabar, orar, todo es importante y está escrito en las Santas Escrituras, así que es correcto hacerlo. Pero lo más importante es la palabra del Señor. Porque ahí es cuando dejo de ser yo. Usted la alabanza sigue siendo usted, pero la palabra deja de ser usted. Y es el Señor que habla a su pueblo. Así que, como está escrito en la palabra, muera yo y hable el Señor en esta hora. Quisiera empezar, hoy día salí a hacer un trámite y me encomendé en la mañana al Señor antes de salir y luego salí para no enojarme, porque generalmente cuando uno hace trámite en Chile siempre es para puro enojarse, para puro perder la bendición. Entonces yo tenía que hacer 2 trámites hoy día, pero contemplando las cosas de que me dieron problemas para hacer un puro trámite, lo dejé con uno hoy día, otro para mañana. Y al volver comí algo y después de comer yo me iba a ir a dormir. Y sentí que el Señor pone en mi corazón y me dice: no, Benjamín, anda a orar. Así que yo hice caso y fui a orar sin mucha dirección, la verdad, solo oré. Y me presenté mi vida delante del Señor y en acción de reverencia, porque su vida siempre tiene que estar presente delante del Señor. Como cristianos siempre tenemos que estar consecuentes de eso, que el Señor nos mira a cada instante. Y le presenté mi vida al Señor en reverencia, y después de esto el Señor me dice que busque en la palabra. Así que me puse a buscar, me puse a preparar. Para los que no saben, a mí me tocaba el mensaje el jueves. Y yo me puse a estudiar la palabra del Señor, a ver qué me quería decir el Señor. Siempre para conocimiento, pero no llegué a algún puerto. No era como que tuviera una predicación, solo adquirí sabiduría, lo cual siempre pasa cuando uno abre la Escritura. Y después me fui, dormí, y mi hermana, vi que tenía una llamada perdida de mi hermana Angélica. Y después unos mensajes, y ahí en los mensajes decía que el predicador, la predicadora que traía el pan para esta tarde, tenía un percance. Entonces que me tocaba a mí. Y ahí Dios decía al Señor cómo el Señor hace todas las cosas. Cómo Él es omnisciente, omnipresente y también omnipotente para darme la palabra en esta tarde. Entonces dije: ya, Señor. Y no bastó con eso, ya era como 1 hora y media antes del culto y me empezó a dar unos retorcijos.
Yo tenía hambre antes de venir al culto, cuando me dijeron que tenía que predicar se me quitó hasta el hambre. Y como nunca, yo siempre me vengo temprano y hoy día me atrasé un poquito, entonces, seamos honestos, venía un poquito rápido, pero ahí el Señor me dijo, ¿qué estás haciendo? Bendito eres mi rey. Uno tiene que ser cristiano en todo momento. Y yo dije, uy, discúlpame Señor, la verdad es que muchas veces decimos que imprudente el otro, pero a veces nosotros mismos somos los imprudentes. Así que dije, si todavía hay tiempo y yo quería llegar a seguir estudiando un poquito más, pero el Señor me dice, ¿de qué te preocupas? Y si la palabra Así es, mi Dios. la doy yo. Sí, Señor. Así que en esto me dio el Señor y quisiera empezar con toda humildad haciendo una enseñanza. Cuando el águila tiene que alimentar a sus hijos, no sé si el término correcto es aguilucho, no sé, los que conocerán un poco más de fauna, ¿no es? Águila y aguilucho. Ah, el macho. Ah, ya, bueno. Pero a sus crías, el águila sale a cazar. Se le llama un cazador por impacto. Vuela a las alturas y se deja caer y su aerodinámica hace que agarre una velocidad tremenda. O si no, con sus garras. Pero ¿qué pasa? Que al momento de llevarle comida a sus pequeños, estos pajaritos abren la boca como si se fueran a dislocar la mandíbula. Y lo interesante que siempre vi en los documentales es que siempre quedan con hambre. Siempre quedan con hambre. Y me trajo un versículo a mi memoria que dice, bienaventurados los pobres de espíritu. ¿Qué quiere decir? Los que siempre tienen hambre. Y aunque les den alimento, siempre van a tener hambre de oír la palabra del Señor. Antes cuentan muchos antiguos que se iban conversando de la misma palabra del Señor para la casa, porque seguían con hambre. Entonces, ¿pero qué pasa? ¿Qué enseñanza también nos deja, mis hermanos? Que los aguiluchos, las crías del águila no saben lo que la mamá hizo para conseguir el alimento. Y el águila, a pesar de que no tiene un cazador, un depredador natural, corre peligro de igual manera. El viento le azota, si sus alas se mojan mucho, después le cuesta tomar el vuelo, y aún en el momento de cazar, en el momento en el que está ahí, corre el riesgo de que otro cazador o un depredador pueda capturarla. Pero los pequeños no ven esto, ni lo agradecen. ¿A qué me quiero referir? Siempre que a un predicador o a una predicadora le toca la palabra del Señor, usted no sabe lo que tuvo que enfrentar para traerle alimento. Por ende, hay dos cosas que aprender de los pajaritos. Una, siempre tengamos hambre de oír la palabra del Señor. Y dos, esta es una enseñanza a lo contrario, seamos agradecidos de lo que el predicador y la predicadora traen. Amén, sí, mi Señor. Así que, habiendo dicho eso, la palabra del Señor dice, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo, es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Que el Señor nos bendiga. Amén. Quiero empezar, mis hermanos, diciendo que, como muchas veces nos cuenta la palabra del Señor en la historia de Israel, por su propia desobediencia, muchas veces el templo del Señor se vio afectado. Sabemos que antes moraba el Señor en un lugar. Ahora el Señor está en nuestros corazones, pero antes habitaba en un lugar. Por ende, despreocuparse del templo del Señor no era tanto como ahora que nos despreocupáramos de la iglesia, sino que se despreocupaba precisamente del Señor. Si no atendía a la casa del Señor, era despreocuparse del Señor. El Señor decía, si así tienen mi casa, ¿cuál es la relación que esperan tener conmigo? Entonces nos cuenta la palabra del Señor que una vez más, la casa del Señor estaba deteriorada, estaba despreocupada. Y nos dice la palabra del Señor, esto es lo que me quiero detener, que como excusa el pueblo dijo, no es el tiempo. No es el tiempo. Aún el Señor dice, porque ustedes dicen, no es el tiempo. Pero sí tienen tiempo para arreglar sus casas. Para sus casas artesonadas.
Que el Señor los bendiga. Entonces el Señor estaba reclamando, le estaba diciendo, respondiendo el mismo clamor que tenía el pueblo. No, todavía no es tiempo. Muchas veces los cristianos caemos en esto, en decir, Dios sabe el tiempo, o en el tiempo de Dios sucederá. Pero quiero detenerme en un detalle. La palabra del Señor cuenta que cuando le fue dicho a un hombre, ordena tu casa, porque el Señor te lleva. Y él podría haber dicho el tiempo de Dios. Pero como la palabra no es mentirosa y dice que la fe es muerta sin obra, entonces ¿qué pasa? Que este personaje no dijo, bueno, es el tiempo de Dios, sino que hizo obra. La fe la hizo efectiva con obra, porque dice la palabra del Señor que él se volteó hacia la pared, se arrodilló y lloró al Señor. Y le dijo él, ¿no te he servido bien? ¿No he hecho bien las cosas? Y el Señor le dijo, al profeta le dijo, devuélvete y dile a mi siervo, príncipe mío, así nos trata el Señor. Dile que sus días van a ser alargados 15 años más. Que el Señor nos bendiga. Entonces, mis hermanos, lo primero que vemos es que muchas veces las excusas y decimos, no, es que el tiempo del Señor todavía no es en la casa del Señor. Pongámoslo, por ejemplo, que nos falta avivamiento, porque nos falta avivamiento. Y ponemos como excusa, el Señor sabe el tiempo en que nos dará un avivamiento. El Señor sabe el tiempo en el que yo me pondré a cuentas con Él. Pero la palabra por eso dice que la fe sin obra es muerta. Yo puedo permanecer toda una vida en esa banca con fe de que el Señor va a mandar un avivamiento, pero no lo va a mandar porque yo no me estoy moviendo. Que el Señor nos dé de su gracia. Entonces, por él, y el Señor nos dice aquí, porque dice, es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Que el Señor nos bendiga, y el Señor les manda a mover manos, a que la fe sea compuesta con obra. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Que el Señor nos bendiga. Quiero hacer a través de la gracia del Señor, siempre he sabido eso, una enseñanza. Han tomado la mala costumbre de decir que porque Dios ya no habita en la iglesia, ya no es necesario venir a la iglesia. ¿Y saben qué? Yo decir algo, tiene razón, ya no es necesario. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que usted no está apto, ni yo estoy apto para no venir a la iglesia. No he visto un cristiano, una cristiana, que su vida fuera de la iglesia sea admirable. Porque para no venir a la iglesia usted tendría que hacer mínimo, como Daniel, orar 3 veces al día. Y no una oración de 5 minutos. Para no venir a la iglesia usted tendría que adorar en su casa de continuo y no enojarse. Porque la gracia de venir a la iglesia es que aquí no nos enojamos. Es que aquí tenemos una sola visión, que es adorar al Creador. Entonces, mis hermanos, por algo la Biblia dice, no es bueno dejar de congregarse, como muchos tienen por costumbre. Y la palabra que me gusta es costumbre, porque si hay algo difícil de sacar en la humanidad, es las malas costumbres. Es las malas costumbres. Como lo mismo yo digo, mis hermanos, que el Señor nos muestra aquí de las excusas. No es bueno tomar por costumbre excusas, porque después no se las puede sacar y tiene una excusa para todo. Tengo una excusa para todo. ¿Por qué? Ahora la palabra del Señor nos enseña. Si usted lee, dice, meditad bien sobre vuestros caminos. Es lo primero que le dice el Señor. ¿A qué se quiere referir con esto? Se refiere a los trabajos, a este mundo. ¿Por qué? Porque dice, sembráis mucho. Está hablando de los trabajos de cada uno. Sembráis mucho y recogéis poco. Que el Señor nos dé su gracia. Entonces, ¿cuántas veces le pedimos al Señor un trabajo, que nos bendijera, que abriera las puertas y que nos diera un trabajo? Y ahora resulta que el trabajo es excusa para no venir a la casa del Señor. Que resulta, me salieron horas extras, cuando casi en ninguna parte es obligación. Me salió trabajo el sábado o el domingo. Eso no es legal. Lo estamos poniendo como excusa. Lo estamos poniendo como excusa para no venir a la casa del Señor.
Entonces por eso el Señor dice, meditad bien en vuestros caminos, que dice que mi ganancia se va a saco roto. ¿De qué me sirve ganar unos pesos más? Y el Señor lo muestra y lo dijo una vez, que de nada servirá porque ese dinero que gana usted de más se irá por otro lado. En cambio, lo que usted gana aquí no es echado en saco roto, sino que es, como decía lo antiguo, estoy ganando tesoro en el cielo. Que el Señor nos dé de su gracia en esta hora. Entonces, eso es lo que nos enseña la palabra del Señor: sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, refiriéndose a lo mismo. ¿Acaso usted se sacia en su casa? Ayúdame, Señor. Con que diga, no, si yo oro y alabo, no es lo mismo. No es lo mismo. Porque nuestra vida no está en condiciones. Nuestra vida está muy lejos de ser como Pablo, que decía, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Por ende no importaba, él estaba en la cárcel, no estaba en una iglesia y la presencia de Dios seguía con él. Pero nuestra altura no es ni a los talones de Pablo. Que el Señor nos dé su gracia. Entonces el Señor, con toda misericordia, porque la verdad es que el pueblo entró en una pereza, y le dice, meditad bien sobre vuestros caminos, diciéndole, ¿acaso le sacía ese dinero que gana de más? ¿Acaso te sacía estar en tu casa? Dice, coméis y no saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Como el ejemplo, mi hermano, ¿de qué me sirve si yo mi casa la hiciera un búnker? No, porque los asaltos están terribles, los portonazos están terribles. Y pusiera vigas en toda mi casa, aún así el enemigo encontraría cómo entrar en mi casa. Porque mi confianza no está ahí, mi confianza está en Jehová. Que dice la palabra del Señor que al que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Altísimo. Entonces pon las vigas que quieras en tu casa, pero si te hace faltar a la iglesia, el enemigo va a entrar igual. En cambio, contaban los antiguos, oiga, usted se fue al culto y dejó la puerta abierta, pero sabe que justo vino una patrulla de carabineros y se quedaron conversando fuera de su casa, justo a la hora más o menos que usted llegó. Que el Señor nos dé su gracia. Dice la palabra del Señor, y no es mentirosa, que los ángeles acampan a nuestro alrededor, luchando por nosotros. Sí, mi Señor. Que el Señor nos dé de su gracia. Entonces dice la palabra del Señor, recuerda que no es contra carne ni sangre, es contra principios y potestades. Y las armas no las voy a conseguir estando en mi casa. Las armas las voy a conseguir estando aquí. Dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos nuevamente, meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera, y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado. Así ha dicho Jehová, buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casas, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Que el Señor nos dé su gracia. Entonces muchas veces siempre es una excusa decir, no, es que tenía un arreglito que hacer en la casa. ¿Cómo va a ser una excusa para faltar al servicio? Yo le vuelvo a insistir, este lugar en particular no tiene nada de especial. El culto lo traemos nosotros. Nosotros, dice la palabra del Señor, que venimos a ser el templo del Espíritu Santo, y por eso nos ordena, no lo contristéis. Que el Señor nos dé su gracia. Y ahora, el verdadero mensaje. ¿Cómo está el templo del Señor? Ayúdame, mi Señor. Porque ya sabemos que este no es. Ya no hay que ir a buscar madera al monte. ¿Cómo está el templo del Señor? Ayúdame, Señor. ¿Sabe a lo que me estoy refiriendo? ¿Sí? ¿Sabe lo que el Señor no sabe? ¿Cómo está el templo? ¿Lo hemos descuidado? Que el Señor nos dé su gracia, y el Señor nos reclama esto, y siempre ponemos por excusa, no es el tiempo de Dios. ¿A qué me recuerda esto, mis hermanos? Uy, la iglesia de ayer levantaba las manos. ¿Sabe usted cuánto se enoja el Señor cuando escucha eso? Ayúdame, Señor. Primero, la iglesia no la hacíamos nosotros, la hacía el Señor. Y su palabra no es mentirosa y dice que en Él no hay sombra de variación. Entonces, si hoy día no hay avivamiento, no es precisamente porque el tiempo del Señor no sea,
sino porque nosotros hemos descuidado el Amén. templo Sí, del Señor. Señor. Y el Señor lo dice, ¿quieren avivamiento? Empiecen a mover las manos, porque la fe sin obra es muerta. Gloria a Dios. Entonces, ¿cuál será la excusa? Y aún al llegar a este lugar, seguimos teniendo excusa. Pero cuando fuimos al retiro espiritual con los jóvenes, hay una frase que hasta el día de hoy compunge mi corazón. Llegamos en la mañana temprano, desayunamos y empezamos el culto en ese lugar. Y la primera forma de empezar el culto, coordinado por nuestra hermana Alexandra, dijo, y esta oración será en dirección a la adoración de Jehová. Oiga, casi me puse a llorar. Nadie lo notó. Pero me trajo el recuerdo en mi iglesia, mi pastor Julio oraba y yo empezaba mi oración, pero después con el tiempo lo recordé. Siempre que él empezaba una oración, eran al menos 15 minutos de pura alabanza. No, Señor, mira, necesito. No, Señor, mira, tú conoces mi vida. No. Bendito el que vive para siempre. Alabado sea Jehová. Bendito el Cordero inmolado. Y eran 15 minutos solamente de decir cosas así, de pura alabanza a Jehová. Y usted me dirá, quizás no es bíblico, pero sí es bíblico. Dice la palabra del Señor que los querubines, los serafines que están cerca de Él, están de continuo alabándole. Y dice que lo que repiten es tirar sus coronas y decir santo, 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 y no capaz de mirarle al rostro. Por eso dice que sus alas cubren sus ojos y sus pies no tocan la tierra porque es tierra santa. Pero lo único que hacen es alabarle y bendecirle y tirar nuevamente sus coronas y volver a decirle santo, santo, santo. Entonces, ¿cuál es la excusa en este lugar? Para no decirle santo, santo, santo. Esa es la manera de empezar el servicio. La palabra del Señor dice que al templo no se llega y después se alaba. Dice que yo cruzo las puertas del templo alabando a Jehová y bendiciéndole y dándole las gracias por todo lo que ha hecho en mi vida. Por todo lo que ha hecho en mi vida, y no hay excusa, no hay problema de salud, y el Señor me guarde en lo que estoy diciendo porque el día de mañana me va a tocar a mí, pero no hay problema de salud. ¿Y dónde lo dice la palabra? Cuando Lázaro hasta el último fue probado, hasta el último los perros lamían sus llagas. Amén. Sí, mi Señor. Sin embargo, él no levantó queja ante Dios. No, mi Tampoco Señor. lo hizo Job, cuando dice de todo esto no atribuyó culpa alguna a Jehová, sino que dice Dios lo quitó. Dios lo dio, Dios lo quitó, y alabado sea Jehová. Lo alabaremos sobre lo bueno. Que el Señor nos dé su gracia, entonces no hay excusa. Aunque mi vida sea de continuo estar enfermo, lo único, mis hermanos, que tiene que el cristiano entender de por qué servimos al Señor, es porque nos promete salvación. Amén. Nada más que por eso. Como dice un predicador, yo no sirvo al Señor por lo que me puede dar, sino por lo que ya me dio, que es la salvación de nuestras almas. Que el Señor nos dé su gracia. Entonces eso nos dice la palabra del Señor. Excusas para todo. Ya hay que quitarnos las excusas. Y el Señor dice, meditad bien sobre vuestros caminos. La palabra del Señor dice, paraos en las sendas antiguas y preguntad por ellas. Ayúdanos, Señor. Que el Señor nos dé su gracia. ¿Y qué tenían de diferente? Porque antes había tanta necesidad, pero más presencia del Señor. Porque antes no había casas artesonadas. Antes habían casas con goteras. Antes habían zapatos rotos, zapatos de goma. Pero se entendía que no iban por bendiciones. Iban para alabar al Cordero, al que había dado su vida por nosotros. Por eso las predicaciones no eran de prosperidad, sino que era arrepiéntete de tu pecado para que tengas parte en el cielo. Arrepiéntete de tu pecado, y la gente no se ofendía, sino que alababa al Señor por todavía tener misericordia de sus vidas. Cuando entendamos y volvamos a entender que los cristianos, como dice su palabra, que mi mamá me dijo, somos cristianos, somos cristos pequeños. Eso significa ser cristiano. Nuestra vida es cristocéntrica. Todo gira en torno a Cristo. La alabanza es para Cristo. La bendición es para Cristo. Por ende, si usted me dice, oh, qué bonito que predicó, yo siempre le voy a contestar, el Señor no más. Y que el Señor nunca permita que la vanidad se meta en los predicadores. Que toda la gloria sea para el Señor.
nuestra vida, porque el trabajo está consumiendo nuestra vida, porque el tiempo vale oro. No echemos ese oro en saco roto, que nuestro tiempo, que su tiempo sea para Dios. Y empiece, decía una predicadora en una red social, la cual usted sabe que no encuentra mucho mensaje y usted vea la palabra, pero a veces se puede rescatar algo bueno. Y decía, me cambié de iglesia y allá nadie alababa al Señor, no era costumbre. Por darlo como ejemplo, como alguna iglesia bautista, ¿cierto? Amén. No, eso de dar gloria a Dios, no. De glorificar al Señor, no. Y el Señor le decía, hazlo tú. Hazlo tú. No porque yo me vaya a Roma, donde será un país en su mayor parte católico, voy a empezar a ser católico o a adoctrinarme como ellos. Que el Señor nos dé su gracia. Entonces, mis hermanos, no esperemos que la presencia del Señor caiga. Y ahí voy a levantar las manos porque si no sería un hipócrita. No, mis hermanos, más hipócrita es decir, ser cristiano y que el Señor en una semana de continuo nos escuche un aleluya. Gloria al que vive para siempre. Amén, porque eso Dios. quiere decir que hemos perdido el centro de la Biblia. En cada libro y carta, si usted no lo ha leído bastante bien, está presente Jesús. Está presente Jesús. En Proverbios, Jesús se presenta como la sabiduría. Dice, la sabiduría ha repartido el vino y ha partido el pan. Que el Señor nos dé de su gracia. En todos los libros, en el Apocalipsis, presente como el Cordero que viene con poder y gloria. Que el Señor nos dé su gracia a juzgar a las naciones y por ende a nosotros. Entonces que ya no sea excusa, mis hermanos. No porque el hermano no dice aleluya, usted no lo diga, porque yo se lo digo, porque es muy difícil quitarse las malas costumbres. Después uno se acostumbra a estar así. A no decir ni amén. ¿Y sabe lo que dice la palabra del amén? Que ahí está la bendición, porque significa, sí Señor, yo lo creo, yo lo recibo. Así sea, Señor. Que el Señor nos dé de su gracia. Entonces el Señor me reprende primeramente a mí. ¿Dónde está mi alabanza? ¿Dónde, en qué momento perdí el centro que desde que me despierto de la mañana lo primero que quisiera seguir durmiendo más? En vez de decir, estoy vivo, tengo tiempo para ordenar mi vida. Hincarme inmediatamente y decir, probablemente hasta en el sueño te ofendí. Porque a veces no nos acostamos orando. Por eso la palabra del Señor es sabia y dice, ora, que es necesario orar en la noche, porque el salmista dice, en paz me acosté, en paz dormí. Es decir, en mi sueño no puedo tener pesadillas y así mismo me levanté. Que el Señor nos dé su gracia. Entonces en mi sueño yo no debería pecar. Si peco es porque algún subconsciente mío no está a cuenta con el Señor. Pero estar a cuenta con el Señor trae plenitud, trae paz y trae la capacidad de que cuando yo cruce esa puerta, ya la cruce y digo, pucha que me costó llegar. Ayúdame, Volvería a trazar de Señor. nuevo. O decir, este color pintado en la iglesia. ¿Dónde está la alabanza al Cordero? Ayúdame, Señor. ¿Dónde está la alabanza al Cordero? Yo no sé si usted lo medita, pero ves que no se sienta tan agradecido. Lea ahí en los evangelios cuando él fue a Getsemaní a orar por no arrepentirse. Porque dice la palabra del Señor, ¿ustedes creen que si yo no quiero mando una legión de ángeles? Ayúdame, Señor. Incluso en su oración dijo, Señor, si fuera por mí, por su parte humana, no bebería esta copa. Amén. Sí, Que el Señor. Señor nos dé su gracia. Sin embargo, Amén, Él Dios. aceptó el plan perfecto del Señor. ¿Y sabe qué vio? Gloria a Dios. Vio que usted hoy día estaría escuchando la palabra y decir, Amén. el Sí, Señor tiene razón. Señor. He sido un mal agradecido. Sí, Señor. La palabra justicia, siempre quiero enfocarme en esto, cuando el Señor dice, y los justos habitarán la tierra, y los justos serán bendecidos. Y usted se pregunta, ser justo es hacer justicia. Es decir, es predicarle al injusto, tú estás en pecado. O ser justo con balanza. Pero el verdadero significado de justicia es que si usted
toma en cuenta que Jesucristo murió por usted, ¿es justo que yo le sirva mal? No, mi Señor. ¿Es justo que ponga por excusa cualquier cosa para no venir a la iglesia? ¿Cualquier cosa para no alabarle? No es justo, es completamente injusto. Por eso, si yo me considero justo, debo entender, Cristo murió por mí. Yo voy a ir a la iglesia y no voy a ir como siempre, voy a ir alabándole. Y usted me dirá, no, porque seré un hipócrita. Y entonces, ¿qué me va a decir de David? La palabra del Señor no dice que el Espíritu lo tomó y él empezó a danzar y a alabar al Cordero, no. Dice que él entró por las puertas alabando al Cordero, bendiciéndolo. Tanto así que su esposa se avergonzó de él. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? Y entonces vino el Espíritu de Dios sobre él. Por ende, mis hermanos, y siempre es bueno el reconocimiento a los hombres. Mi hermano Mario en este caso no está. No sé qué le habrá pasado, no me importa. Pero él está de continuo alabando. Me entristezco cuando no alaba. Me entristezco cuando no alaba. Porque eso va encendiendo la chispa. Porque eso, si yo estoy pensando en que algo se me quedó en la casa y escucho un aleluya al Cordero, hago así. ¿Verdad que estoy en la iglesia? ¿Verdad que estoy en el culto? Bendigo también la asistencia de mi hermano Nelson. No sé cuáles serán las aflicciones de su vida, pero sé que como todos nosotros tiene, sin embargo su asistencia, puedo decir que uno de los que más tiene. Y el Señor le bendiga conforme a eso, porque eso no lo hace salvo. No hace salvo a nadie. Pero si yo estoy aquí, que mi tiempo no sea perdido. Las bancas no pesan más que antes. Que el Señor nos dé su gracia. Si no se levantan es por culpa de nosotros. Es por culpa de que hemos descuidado el templo. El templo es lugar de habitación del Espíritu Santo. Y la alabanza lo decía. Te ofrezco el corazón para morar. Pero el Señor no habita en cosas desordenadas. No habita en cosas descuidadas. Si no, el Señor mismo hubiese bajado y Él construido el templo. Pero no fue así. Quieren que yo habite, muevan las manos. Ya no hay que ir al monte, entonces ¿cómo muevo las manos? Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Que el Señor nos dé de su gracia y liberte esta boca, que si es buena para decir cosas malas, que si es buena para encenderse y este miembro, pucha, que hace daño, en vez de alabar. ¿Sabe por qué dice que enciende? Que enciende fuego, que enciende cosas malas. Porque tiene la capacidad de encender. ¿Y qué dice la Biblia sobre encender? Aviva el don, aviva el fuego. Y eso se hace con la lengua. Gloria a Dios para siempre. Y si no tenemos lengua, yo te alabo con las manos. Y si no tengo manos, yo te alabo con los pies. Si no tengo pies, no sé, hago lo que sea. Y si ya no puedo alabarle es porque ya me fui con Él. Que esa sea nuestra convicción, que esa sea nuestra forma. Que el Señor nos dé de su gracia, aún estando inválidos, si nos trajeron por la puerta de ese lugar y estamos conscientes, nuestra mente debería ser gloria a Dios que vive y decir, por ridículo que parezca, así inmóvil, qué bueno es Jehová. Qué misericordioso es Jehová. Y como dice su palabra, que importa que este cuerpo mengue. Que el Señor nos dé de su gracia. Por ende, ¿con qué me quedo de la palabra del Señor y con qué dice? Dice, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Esta ha sido la palabra del Señor. Para mi Dios sea toda honra, toda gloria. Y como siempre digo, si usted ha escuchado algo pequeñito que sea agraciado, toda la gloria pertenece al Señor. Así que, Pero amado, en esta hora estamos delante de su presencia para agradecerle todo lo que hace, todo lo que hace y lo que hará, Señor, en cada uno de nosotros. Señor, nos hemos gozado en su palabra, pero hay enfermos que necesitan sanidad. Padre amado, pedimos que usted unja a los enfermos, Señor, y les sane de toda enfermedad, Señor, de toda dolencia, Padre mío, para que ellos tengan más fe en usted, Señor bendito, y acuden a auxilio tuyo para pedir ayuda con el Dios.
Señor, pedimos que usted les unja en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Reprendimos todo espíritu de enfermedad, todo espíritu de enfermedad. Úncale, Señor, de la mañana, la planta de los pies, toda enfermedad, toda dolencia, Padre mío, ayuda a ellos. Te lo rogamos y pedimos también, Señor, que usted nos acompañe hasta que cada uno de nosotros hayamos llegado a nuestros hogares bendecidos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria